un tema bastante importante, la forma en que trabaja el sistema inmunológico cuando se va a hacer un trasplante de órgano. Entonces, algunos conceptos son importantes poderlos entender y se pueden también asumir en muchas de las otras características de las respuestas inmunes. ¿Qué es un trasplante? A final de cuentas, pues un trasplante es cuando lo que vamos a hacer es pasar células o tejidos o el órgano completo desde un individuo y colocarlo en otro. Aunque ciertamente pudiéramos pasar células o tejidos del mismo individuo y trasplantarlos en el mismo individuo, también se puede. Pero en general, pues lo que se busca es aprovechar, ¿verdad? Que alguien pueda donar, ¿verdad? Parte de su tejido u órgano para ponerlo en otra persona que no lo tiene, que lo necesita. De ahí que tenemos el donante, que es el que va a dar las células, el tejido o el órgano. Vamos a tener un receptor o anfitrión, que es el que lo recibe. Cuando el trasplante es ortotópico, generalmente se coloca de donde se saca en el mismo lugar anatómico, es decir, un hígado, pues va a ir a dar al lugar donde está el hígado, la piel, pues va a ir a dar lugar a la piel. El heterotópico puede ser un trasplante que pasa de un lugar a otro. Por ejemplo, a lo mejor puede ser el cartílago de la rodilla y utilizarlo para reconstruir una oreja. ¿Sí? Finalmente, un trasplante heterotópico. La transfusión, pues a final de cuentas sería el trasplante de células, básicamente eritrocitos de una persona a otra, que también a final de cuentas una transfusión sanguínea es un trasplante también de órgano, por la definición que tenemos. Esos trasplantes han ido aumentando en periodos de tiempo y evidentemente hay que hacer esta gráfica más nueva, porque han pasado unos 11 años, pero evidentemente esto ha ido aumentando año tras año. Lo que más se trasplantan por muchos son riñón, hígado es un poquito más complicado trasplantar, el trasplante de corazón también ha ido creciendo de forma importante en los últimos 11 años, al igual que el trasplante pulmonar. Pero se fijan, por mucho lo que más se trasplantan son riñones, porque tenemos dos. Nomás tenemos uno, aunque pulmón también hay dos. Pero con un solo pulmón que tengas, pues funcionas bien. El riñón es fácil trasplantarlo para alguien que hace insuficiencia renal bilateral, que es lo que vemos en los casos de isquemia o necrosis tubular. El trasplante de células o tejidos, cuando se pasa de un sujeto con una composición genética diferente a otro, generalmente va a ocurrir rechazo. Así, en el trasplante, siempre que esas células no son de la misma persona, va a haber rechazo. Aunque sean gemelos, inclusive va a haber rechazo, aunque más poquito. Para fines prácticos pudiéramos decir que no hay, pero siempre hay algo de rechazo. Entonces, siempre que no sea de la propia persona, va a haber rechazo. Se pueden trasplantar órganos sólidos, como decíamos, la ósea, células madre también se pueden trasplantar y sangre. Eso es lo que generalmente se trasplanta. Está Peter Medawar en su última intervención con ustedes, ese brasileño, ¿verdad? Hijo de padres ingleses, que dijo que un virus es un trozo de ácido nucleico rodeado de malas noticias. Y bueno, Peter Medawar ganó el premio Nobel por su teoría de la tolerancia inmunológica, que básicamente es una teoría basada en las reglas del trasplante que él mismo creó. Él se dio cuenta que en la India, ¿verdad? A veces había personas que por alguna razón, ¿verdad? Un pleito, una cuestión violenta, pues perdían la nariz. Entonces, algunos chamanes cortaban la nariz de un cadáver y se lo ponían a la persona que había perdido la nariz y a veces no pegaba, ¿no? Pero a veces pegaba, a pesar de toda la falta de higiene y de no tener quirófanos. Ellos a veces en quirófanos higiénicos y utilizando todas las normas de higiene adecuadas, de repente el trasplante de piel pudiera no servir para los pacientes quemados durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a él le llamaba mucho la atención esta situación y estudiando los procesos inmunológicos que se daban a cabo, llegó a la conclusión que la falla en el trasplante de la piel es generada por un proceso inflamatorio contra el tejido del donante que se llama rechazo. Y el rechazo era producido por la inmunidad adquirida, es decir, por la inmunidad específica, no tanto por la inmunidad innata. Si nosotros tenemos un ratoncito, ¿verdad? Del grupo A, le vamos a decir que es la cepa,
¿no? Todos los ratoncitos de la cepa A son verdes. Bueno, que tuvimos esta clase vía Zoom porque ya sus proyectores de su amada escuela y honorable escuela de la UDS, pues ya les fallaban los colores. Tuve yo que comprar un proyector todavía para la generación pasada. Con ustedes, pues desafortunadamente no tuve la oportunidad de utilizarlo nunca. Esperemos que algún día, pero pues ya no se veían los colores en los proyectores de sus aulas. Entonces, de repente los ratones salían todos del mismo color, pero aquí se aprecia claramente que la cepa A es de color verde. Si tú a la cepa verde le cortas un pedacito de tejido de piel y se lo trasplantas a la cepa B, en la cepa B van a ser ratones de color naranja. ¿Qué va a ocurrir? Como son genéticamente distintos, no le va a quedar. Y pues más o menos, ahí por ahí del día 7 al día 10, va a empezar el que ya va a ser evidente entre el día 10 y el día 15. Entonces, por tiempo, si yo les preguntara qué inmunidad está actuando más o menos entre el día 3 al día 7, ya dirían que como que para la inmunidad innata ya pasó el tiempo, porque la inmunidad innata es cuestión de horas. Ya lo que empezamos a ver en el día 7 son los anticuerpos, ya es parte de la inmunidad adquirida. Cuando el rechazo se da por completo, estamos en el día 10 a día 14, en que ya la inmunidad innata ya pasó el efecto. Lo que más está actuando ahí, la inmunidad adquirida. De ahí entonces que Peter Medawar dijo, bueno, entonces es la inmunidad adquirida. Ok, ya este ratoncito, si fuera inmunidad adquirida, entonces hizo memoria, ¿no? Por lo tanto, si al mismo ratoncito que ya hizo rechazo, insisto en pasarle otro pedacito de piel del ratón de la cepa A, pues como este ya tiene memoria inmunológica, no hombre, en menos de 3 días hace rechazo. ¿Por qué? Porque acuérdense que la respuesta inmune secundaria, la inmunidad adquirida, es mucho más rápida, ya no tarda 7 días. En 3 días aparece. Vean en este momento como en menos de 3 días ya hay rechazo. Ahora, si a un ratoncito, ¿verdad? De la cepa A le cortamos un pedacito de piel y se lo ponemos al ratoncito de la cepa B por primera vez, pero al mismo tiempo le inyectamos, ¿verdad? Linfocitos sensibilizados de este ratón, pues miren, en cuestión de horas hace rechazo. ¿Cuál quiere decir que están actuando esas células de la inmunidad adquirida de la memoria de este ratón en este otro ratón porque son de la misma cepa, son singénicos, y entonces hay un rechazo. Entonces, estas son las situaciones que llevaron a Peter Medawar a utilizar una jerga especial. Injerto autógeno es cuando tú mismo, una parte de tu piel, a lo mejor, puede ser que pues, Dios no quiera, tuviera una quemadura en el brazo, y entonces toman parte de la piel de tu pierna, a lo mejor, y te la ponen en tu brazo. Es un injerto autógeno, tuyo mismo. Un injerto singénico sería entre gemelos, por ejemplo, o entre ratoncitos de estos de la cepa, que son exactamente igual. Un injerto halógeno, ¿verdad? Sería de alguien que sea de la misma especie, es decir, somos humanos, pero ya no es de mí mismo ni de mi gemelo. A lo mejor es de un pariente o de una persona desconocida. Ese injerto que me va a dar alguien que no es pariente mío, pues va a llevar, se va a llamar aloinjerto y va a llevar ciertos complejos mayores de histocompatibilidad que no son iguales a los míos. A eso se les llaman aloinjertos. Cuando se utiliza un injerto de un animal a un humano, entonces se llama xenógeno, injerto xenógeno. El injerto xenógeno pues es un injerto y lleva evidentemente complejos mayores de histocompatibilidad que ni siquiera son humanos, los cuales se le llaman semantígenos. Estos rechazos que se generan en cada una de estas situaciones producen linfocitos aloreactivos, es decir, ya se sensibilizaron contra el trasplante. Pero cuando el trasplante es de un animal, entonces los linfocitos son xenoreactivos. Entonces, básicamente la jerga del trasplante que tampoco tiene mayor dificultad. ¿Cómo son las respuestas inmunitarias a los aloantígenos o aloinjertos? Es decir, trasplantes de células o tejidos u órganos entre humanos. Eso es lo que estamos hablando. El reconocimiento de las células trasplantadas, ya sea como propias o extrañas, está determinada por los genes del complejo mayor de histocompatibilidad, porque esos genes que tú traes ahí en tu DNA van a formar los complejos mayores de histocompatibilidad.
histocompatibilidad, es decir, se va a desdoblar el DNA, va a leer una porción, se hace un RNA mensajero, va a los ribosomas, se sintetiza una proteína. ¿Qué proteína? Pues la cadena alfa, la cadena beta, el complejo mayor de histocompatibilidad. Y eso es lo que se va a ensamblar en el retículo endoplásmico rugoso para que después, ya sabes, dependiendo si la respuesta es por una infección o por algo que se fagocitó, pues se presentan en complejos mayores de histocompatibilidad, ya sea tipo 1, tipo 2. Ustedes ya lo conocen. Entonces, la información para generar esos genes del complejo mayor de histocompatibilidad, pues se encuentra en nuestro ADN. Son genes polimórficos. Y esto nos lleva directamente entonces a las leyes. Hay la ley de tránsito, la ley de Herodes, la ley del monte, la ley y las leyes del trasplante. Las leyes del trasplante son muy sencillas. La primera ley del trasplante es que las células u órganos trasplantados de sujetos que tienen carga genética idéntica, es decir, gemelos idénticos o si son ratones singénicos, nunca se rechazan. Y no hay forma, ¿no? Y cuando digo esto, pues me sale un poquito de sangre porque les puedo decir que los gemelos sí hacen un poquito de rechazo, pero bueno, para fines prácticos la verdad es que no se rechazan. Son genéticamente idénticos, no tendrían por qué rechazar. Ser gemelos idénticos o animales singénicos, no van a ser rechazo. Aquí lo tenemos, un ratón de la cepa A le dona un pedacito de piel al ratón de la cepa A otro ratón de la cepa A. No hay rechazo. Pero miren lo que ocurre si un ratoncito de la cepa B le dona un pedacito de piel al ratoncito de la cepa A, se hay rechazo. Entonces, cuando son genéticamente idénticos, gemelos idénticos o idénticos, no hay rechazo. Esa es la primera ley. La segunda ley es que cuando la carga genética es diferente o no son singénicos, casi siempre se rechaza. Eso lo vemos en el dibujito 2. Ya quedamos un ratoncito de la cepa B y le dona un pedacito de piel al de la cepa A, rechaza. ¿Por qué? Porque no son singénicamente idénticos, no son iguales. Y la tercera ley es para la descendencia, ¿verdad? Si tú cruzas dos cepas que son diferentes, de material genético diferente, llámese humanos, que en general los humanos pues no se casan entre parientes. Siempre que digo esto, siempre surge alguien en el grupo, no, yo sí en mi familia sí se casaron entre parientes. Ok, sí está bien, demasiada información, no queremos saber, pero en general no se casan entre parientes. ¿Estás de acuerdo que esa es como la excepción? Obviamente ciertos grupos judíos, en fin, yo sé, pero en general tu papá y tu mamá no, ni parientes son. Luego cuando van a la consulta y le digo, oiga, señor, usted tiene diabetes. Y luego voltea a ver a su esposa y dice, uy, familia. Le digo, no, espéreme. Su señora ni parientes de usted tienen nada que ver. Tus familiares son hacia arriba, papá, mamá, abuelo, esa es su familia. La de su esposa no es su familia. Es la verdad. Muy bien, se quieran mucho, pero no son familiares en general. Entonces, si tú cruzas dos personas que pues, no tienen ninguna relación, entonces vas a tener una progenie, ¿ok? Y estos generalmente no rechazan lo que sería un trasplante de parte de sus progenitores. Este es el ratón papá que se casó con la ratona mamá y los hijitos le salieron así, pues pintos, ¿ok? Si el papá, que es de color naranja, le dona al hijo un pedacito de él, no hay rechazo. ¿Por qué? Porque el hijo también es naranja. No podría tener anticuerpos contra de lo naranja, porque entonces sería un autoanticuerpo. Entonces no hay forma. Una cepa endogámica, cuando tiene su descendencia, aunque se haya casado con una cepa singénica diferente, a su descendencia sí le puede donar. ¿Okay? Entonces los papás sí le pueden donar a los hijos. El rechazo es raro. Pero fíjense al revés volteado. ¿Okay? La ley número 3 o la ley número 4.
La descendencia de dos cepas endogámicas diferentes, es decir, de dos ratoncitos diferentes, si le donan a sus progenitores, ahí sí siempre va a haber rechazo. ¿Pero cómo? Ah, sí, sí. Mira, el ratoncito pintito, producto del amorío del ratón de la cepa B con la ratona de la cepa A, ¿verdad? Si le quiere donar a la mamá o al papá, lo mismo, un pedacito de su piel así pintita, sí va a haber rechazo. ¿Pero por qué? Porque la mamá tiene anticuerpos contra lo naranja. Pues si el papá ni pariente es de ella. Entonces, si le ponen algo que tiene un poquito de naranja, seguro va a haber rechazo, claro que sí. Entonces, fíjense, los papás sí le pueden donar al hijo, pero los hijos ya no le pueden donar al papá porque los hijos tienen información de ambos. Curioso, ¿no? Entonces, esa es la cuarta ley del trasplante. ¿Qué moléculas son las que reconoce el organismo como que no son nuestras? Genera anticuerpos, bueno, no, sí anticuerpos, pues, pero también activación del CD8 y todo lo que ustedes ya saben de la inmunidad adquirida. Pues las moléculas, y ahora sí hace lógica, del complejo mayor de histocompatibilidad. Esas moléculas que se encargan de presentar los antígenos, que acuérdense que yo les decía, tienen un nombre muy raro, moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Y al caso, deberían de haber llamado moléculas presentadoras de antígenos, su verdadero nombre. Pero no, porque cuando las descubrieron en relación al rechazo de trasplante. Ahora sabemos que esos complejos mayores de histocompatibilidad son los que desconoce el organismo receptor como algo no propio y lo ataca. Porque todas las células las células normales, los tejidos y los órganos están compuestos por células y todas tienen complejo mayor de histocompatibilidad. Ok, las que sean del sistema inmunológico van a tener tipo 1 y tipo 2. Los trasplantes en la mayoría de los tejidos, entre cualquier pareja de sujetos, excepto que damos los gemelos idénticos, se rechazan por las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Hay antígenos menores de histocompatibilidad. Ya no me metí más en eso cuando vimos el complejo mayor de histocompatibilidad para no revolverlos. Pero hay otro tipo de antígenos que se expresan en la superficie, que no son necesariamente antígenos que presentan, no son complejos mayores de histocompatibilidad presentadoras de antígenos, sino son estructuras de superficie. Por ejemplo, el gen Y, ¿verdad? El cromosoma Y, puede en un momento determinado generar anticuerpos anti-cromosoma. Eso se da por la presencia de los anticuerpos menores de histocompatibilidad. Evidentemente hay dos formas en la que el sistema inmune desconoce un injerto. Es decir, detecta que eso que te acaban de poner en tu organismo no es tuyo propio, sino que viene de fuera. Una es una forma directa y otra forma es la forma indirecta. Directa es que tú tengas el tejido, ¿verdad? Que se trasplantó, y por ahí tengas un linfocito, ¿verdad? Que tenga la capacidad de reconocer el antígeno que está presente, complejo mayor de histocompatibilidad, y los reconozca ambos como algo no propio, directamente, sin que haya nada de por medio. Eso es una forma, el linfocito CD8, ¿verdad? E inmediatamente iniciaría la destrucción de esta célula. Es decir, le tocó suerte que el complejo mayor de histocompatibilidad encaja bien y le permite activar. Otra manera sería que se lo presentaran, ¿verdad? Directamente una célula presentadora de antígeno fuera y se fagocitara alguna célula del tejido, lo procesara y luego presentara ese antígeno, ¿verdad? Como algo no propio. Eso que le está presentando al CD8, pues va a ser algo que hay una combinación entre el complejo mayor de histocompatibilidad y los antígenos propios que está presentando el tejido. En ese momento, estos CD8 se activan. Entonces, se fijan, en una no hubo mediación de ninguna célula fagocítica, en la otra hubo mediación de una célula fagocítica. Como sea, en las dos maneras se activaron los linfocitos CD8 para eliminar a ese tejido, lo cual pues es malo, porque en general los trasplantes lo que queremos es que no se rechacen. Entonces, este reconocimiento directo puede ser no nada más por parte de los CD8, también los CD4 lo pueden hacer. Y decíamos, la forma indirecta es que tiene que mediar una célula dendrítica. Generalmente esa célula dendrítica es de nosotros mismos.
va a la célula dendrítica y desconoce al tejido como algo no propio, procesa esos antígenos y los presenta al CD4. ¿Qué parte del antígeno que está presentando el tejido que nos trasplantaron es lo que reconocen los linfocitos? Finalmente, el linfocito de forma normal tendría que reconocer nuestros propios complejos mayores de histocompatibilidad. Aquí tendríamos el pedacito donde pues, es de tipo CD4, un linfocito. Si es de tipo 2, el complejo mayor de histocompatibilidad, ahí encajaría el CD4. ¿verdad? Si es de tipo 1, pues ahí encajaría el CD8. Pero luego, aparte, además de encajar el complejo mayor de histocompatibilidad, tiene que reconocer el péptido o la proteína que se le está presentando. Entonces ya saben que ustedes que el receptor tiene ahí un área donde por los enlaces de Van der Waals, las reacciones hidrófobas, las atracciones polares, todo eso que ya vimos previamente en clases, pues se pega bien, hay una atracción. Entonces esto es lo normal, esta es la respuesta normalita. Bueno, cuando hay un rechazo, entonces vamos a suponer que aquí está el complejo mayor de histocompatibilidad del tejido que van de donar a ti. Pues tu linfocito, este va a ser el receptor de tu linfocito, de repente puede reconocer el complejo mayor de histocompatibilidad para saber si es de tipo CD4 o CD8 y encajar. Pero algunas estructuras del complejo mayor de histocompatibilidad que le está presentando este péptido, las reconoce como si fueran el antígeno, como si fuera el mismo péptido. O sea, el péptido está. Y realmente lo que está reconociendo nuestro linfocito es el complejo mayor de histocompatibilidad, ni siquiera el péptido. La otra manera es que sea una combinación, reconozca tanto al complejo mayor de histocompatibilidad como algo no propio, como al péptido que está presentando. Estos serían complejos mayores de histocompatibilidad del tejido que se trasplantó y estos serían receptores del linfocito que recibió el trasplante, para que más o menos. Entonces, siempre que hay un trasplante alogénico, siempre va a haber antígenos, ¿verdad?, que pueden montar estas respuestas inmunológicas. Los antígenos secundarios de histocompatibilidad producen respuestas más leves, pero ya quedamos que esos no nos metemos para no hacernos más bolas de las que ya. ¿Cómo se activa el linfocito? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que al doctor Pérez Nava le van a trasplantar un riñón. Pues resulta que el riñón, ¿verdad? Trasplantó el doctor, ¿quién pongo? Marta. Marta le trasplantó un riñón, el riñón del doctor Marta en el cuerpo del doctor. Entonces, el doctor Marta en su riñón pues tenía células dendríticas. Estas células dendríticas, ¿verdad? Están ahí y están presentando antígenos. Pero también ocurre, ¿verdad?, que el receptor en un momento determinado también tiene células dendríticas que van a llegar al órgano trasplantado, es decir, los linfocitos del doctor Pérez Nava van a llegar porque de hecho el órgano funcione, tiene que tener perfusión, tiene que tener drenaje venoso y arterial, si no, no es viable el tejido. Y en esa perfusión va a ocurrir que van a llegar que en un momento determinado pueden reconocer algunas estructuras de algunas células que están entrando en apoptosis, seguramente por el sufrimiento que tuvo el órgano durante la manipulación, y pueden reconocer ahí algunos antígenos. Ambas dos, tanto las células dendríticas que ya trae el riñón, como las que llegaron de fuera, una vez que hacen su función de presentar complejo mayor de histocompatibilidad, pues se van por los linfáticos aferentes hacia el ganglio de la persona que recibió el trasplante. Y ahí presentan tanto células dendríticas del mismo órgano que llegó, como células dendríticas de la persona que recibió el órgano. Igual estimulan clonas del linfocito CD4 y CD8. Entonces ahí se da el proceso de activación. Evidentemente, pues estas ya van de regreso, ya activas y empiezan a matar. CD8 directo, ¿no? Es hacer apoptosis del tejido, una forma de rechazo que se conoce como crónica,
¿verdad? Empiezan a eliminar directamente también. De las dos. Ahorita vamos a ver cuáles son cómo se clasifican ese tipo de rechazo. Y luego tenemos, evidentemente, macrófagos, que ahí en el mismo sitio pueden presentar antígenos al CD4 que ya viene activo. Y ese CD4 estimular a los macrófagos para que hagan el estallido respiratorio, si son neutrófilos para que se degranulen y genere todo el proceso inflamatorio que ustedes ya conocen y dominan perfectamente bien a estas alturas del partido. Cuando hay isquemia, por eso se insiste tanto en el timing, en el tiempo, hay un cadáver y ya es rápido que hay que sacar el tejido, porque entre más tiempo pasa, el tejido tiene más isquemia, es decir, le llega menos oxígeno. Y entre menos oxígeno a una célula, más moléculas B7 expresan las células dendríticas de ese tejido. Y ahorita ya sé que ustedes, si yo les digo, ¿eso qué? Ustedes van a decir, no, doctor, pues es importante. B7 se pega al CD28, la molécula coestimuladora. Si tenemos mucha molécula coestimuladora, más inflamación va a haber. Ahora sí, claro, porque es importante que un tejido no se isquemice. No es nomás porque sí, porque si se isquemiza va a generar más rechazo. ¿Por qué? Porque la hipoxemia estimula la presencia de vamos a ver los patrones de rechazo. El patrón, si comparamos las enfermedades por hipersensibilidad que ya vimos con ustedes, tipo 1, 2, 3 y 4, con lo que sería el trasplante, pues de tipo 1 no hay, porque ya saben que la tipo 1 depende de IgE, es la que se da en la alergia. Pero el trasplante esa no existe. Es decir, el anticuerpo IgE no tiene nada que ver con el rechazo del trasplante. Pero la de tipo 2 ya habíamos dicho que son células que van directamente y se pegan a los tejidos, ya sea que directamente destruyen el tejido o puede haber una destrucción mediada por anticuerpos que activen el complemento, por ejemplo, y entonces destruyen también el tejido o que favorecen la opsonización. Ya habíamos dicho que las primeras tres son mediadas por anticuerpo. La única que no está mediada por anticuerpo es la de tipo 4. Y esta, la de tipo 2, mediada por anticuerpos y células, pues es la que da el rechazo. El rechazo crónico está más dado por los complejos antígeno-anticuerpo. Recordarán, antígeno se cae un anticuerpo, luego se cae otro anticuerpo, luego van, se depositan en algún lugar. Y el rechazo agudo es de tipo generalmente celular, dado por los linfocitos CD8 y por los linfocitos y por los macrófagos. Tenemos algunos ejemplos en autoinmunidad y en alergia. Entonces, hay que tenemos rechazo hiperagudo, o sea, en chinga, agudo, o sea, rápido, crónico, o sea, muy tardado. Y un concepto que se llama enfermedad de injerto contra huésped, que ahorita vamos a ver qué significa. En el rechazo hiperagudo, lo que está ocurriendo, ¿verdad?, es que los anticuerpos se van a pegar al tejido y van a activar complemento y van a activar CD8. O sea, es muy parecido a lo que sería la enfermedad por hipersensibilidad tipo 2. Esto genera que si ese anticuerpo se pegó en un vaso del endotelio del trasplantado, pues imagínense, se tapa y se isquemiza. Y esto lo vamos a ver en cuestión de minutos a horas. Muy rápido. ¿Cómo pudiera el trasplantólogo medir esto? Con los reactantes. Proteínas reactiva, procalcitonina, que sería la ferritina, presencia del tipo D, y sobre todo midiendo la porción alfa de los factores interleucinados. Habla de actividad proliferativa del sistema inmunológico. Entonces son los marcadores que al trasplantólogo le dice, aguas, o sea, cuando metimos al paciente no estaban elevados y ahorita ya están elevados. Probablemente había anticuerpos ya preexistentes. ¿Cómo demonios podría haber un anticuerpo preexistente? Acuérdense, podría haber sufrido esa persona transfusiones sanguíneas previas. La mejor, ¿verdad? Pues ya tenía anticuerpos en contra de los grupos B. Pudo haber sido un xenotrasplante, es decir, de un animal, el cual es bien antigénico y produce una respuesta muy rápida. Ya tuvo embarazos múltiples, pero en general la mejor forma de prevenir el rechazo hiperagudo es de que ambos pacientes tengan el mismo grupo de sangre. Para cruzar es muy importante para prevenir el rechazo hiperagudo. Aquí tenemos el rechazo hiperagudo, ya hay anticuerpos que son previamente estuvieron formados porque
hemos dicho, tuvo múltiples embarazos, recibió transfusión sanguínea. Estos anticuerpos que son en contra de los grupos AB1 tienen la capacidad de también pegarse a estructuras del endotelio, no necesariamente los eritrocitos, sino estructuras endoteliales. Y en ese momento activan complemento. El activar complemento inflama el vaso y si inflama el vaso, se fregó la cosa porque entonces ya no llega oxígeno y se pone peor. También puede haber neutrófilos, y también esto obviamente activa las plaquetas, tapones plaquetarios. En cuestión de horas se activa el rechazo hiperagudo y es generalmente producido por anticuerpos persistentes y la forma de evitarlo es tipar y cruzar antes del trasplante. Entonces vean aquí cómo el complemento está activándose gracias a que hay anticuerpos reconocen a esos antígenos de superficie del endotelio. Evidentemente, pues va a producir una endotelitis, una necrosis del endotelio, una isquemia, porque se va a ver vasoespasmo a este nivel. En el rechazo agudo, o sea que este tarda un poquito más de tiempo, lo que vamos a ver son linfocitos CD8 habitualmente. Esto es más parecido, el rechazo agudo, ¿verdad?, a las respuestas de tipo 4 o enfermedad por hipersensibilidad tipo 4, que es más de tipo celular. Aquí lo que vamos a ver va a ser más que nada un infiltrado de linfocitos CD8 sobre 4. Hay anticuerpos que lo medían, pero no son tan importantes. Y aquí hay una necrosis vascular con inflamación aguda. Esto tarda días, no es muy rápido, porque la inmunidad adquirida tarda de 7 días más o menos en adelante en empezar a generarse. Entonces, en el hiperagudo tenían que haber anticuerpos que ya estuvieran presentes. En el agudo se tiene que echar a andar apenas el proceso inmunológico y por eso está tardado. Tenemos un rechazo agudo, entonces tenemos células dendríticas que están ahí en el tejido, en el riñón. Estas pueden migrar, por ejemplo, al vaso en un momento determinado, activar linfocitos de anticuerpos, pueden activar CD8, pueden migrar también estos linfocitos vía la sangre, llegar al riñón y eliminarlo. Y ahí se empieza a ver el proceso de degradación del glomérulo con el infiltrado linfocitario también. Y después la pérdida de la estructura de varios glomérulos por la destrucción. Entonces, depende más del CD8, depende más de la activación del CD8, pero para que se active el CD8 pueden haber anticuerpos previamente que se van a formar, probablemente decíamos por células dendríticas que migran al vaso, pueden activar linfocitos B para que produzcan anticuerpos y esos anticuerpos pegarse a vasos del endotelio y entonces activar la inflamación dependiente de este neurona. El rechazo crónico habitualmente, ¿verdad?, ocurre por hipersensibilidad tipo 2. Se tiene que pegar los anticuerpos al tejido. A veces son mecanismos que incluso no son inmunológicos. A veces pueden ser simplemente procesos de fibrosis intersticial. Pero lo malo es que la supervivencia a un año, cuando hay el rechazo crónico, es del 90%, pero ya después de 10 años solamente el 60% sobrevive su trasplante. Y para que sea crónico, tiene que aparecer a los 6 meses de haber hecho el trasplante. Es decir, no aparece luego. De ahí que a lo mejor ustedes están ahorita imaginando, entonces tienen que tomar medicamento con el rechazo casi de por vida. Y siempre que esté ahí ese tejido, siempre va a existir la posibilidad de que el organismo lo reconozca en cualquier momento. Claro, entre más tiempo pase y no ha habido rechazo, pues en teoría pudiera a lo mejor no pasar nada. Y eso es lo que les digo, que a veces no están mediados por mecanismos inmunológicos. Hay un aumento de la muscularis. Esta proliferación de la muscular a veces está dada por liberación de factores de crecimiento transformante beta o proliferadores de fibroblastos sin que necesariamente haya inflamación. Porque aquí ven, no hay inflamación en el endotelio está limpio, simplemente que la muscular, quizá por estos macrófagos, han ido ahí infiltrando el área del tejido y que están reparando el tejido y que estimula fibroblastos. De repente ese estímulo de reparación constante puede afectar los vasos sanguíneos de la microcirculación del órgano trasplantado, generar esta oclusión crónica del vaso sanguíneo que realmente lleva hipoxia y el rechazo. Entonces, eso sería el rechazo hiperagudo, agudo y crónico. Y ahora vamos con lo que sería enfermedad injerto contra huésped. La enfermedad de injerto contra huésped, que es básicamente el órgano que se trasplanta, ya lleva linfocitos que pueden atacar al huésped donde va a estar. O sea que
así que limosnero y con garrote. O sea, todavía de que llega a un cuerpo que no es el suyo, todavía lo ataca, ¿ok? Y eso ocurre de forma aguda en los primeros 3 meses del trasplante, de forma crónica después del tercer mes, y es en gran parte debido a antígenos menores de se puede hacer trasplantes de órganos sólidos, pero también se pueden hacer trasplantes de médula ósea. Cuando lo que vamos a ponerle a un paciente son células de la médula ósea, porque ese paciente pues resulta y resalta que tiene una enfermedad que se le tiene que quitar todas las células de la médula ósea porque no le sirven, y le vamos a poner células de médula ósea nuevas de donador, pues esas células se pueden ir a la circulación y atacar la misma persona que las está recibiendo. Eso es lo que se llama enfermedad injerto contra huésped. Es decir, el injerto ataca al huésped, ¿verdad? Las células. Hay muchas enfermedades que se requieren que te quiten toda la médula ósea y te la reemplacen por una nueva. Pues muchas que probablemente en esta semana veamos por ahí, vamos a mencionar algunas, no vamos a alcanzar a ver todas, pero Aldrich, Asia, enfermedad de Gaucher, que eso ya lo vimos en patología, anemia plástica, mielodisplasias, enfermedad de Hodgkin, linfoma de Hodgkin y de non-Hodgkin, tumores de ovario, testicular, neuroblastoma, en fin, todas estas se curan quitando toda la médula ósea y replicándola con células nuevas. Entonces, para evitar esto, bueno, pues se hace al paciente, se le da radiación para replicar su médula ósea, se le da quimioterapia, se le trasplantan las nuevas células y entonces el paciente, voilà. Pero en la enfermedad injerto contra huésped, resulta que resalta unas células que se trasplantan, ¿verdad? Pues ya hay por ahí células maduras y de memoria que estaban en la médula ósea de la persona que donó su médula para el trasplante. Entonces, esas cuando entran a la circulación se van a los ganglios linfáticos. ¿Qué creen? Se pueden activar porque las células dendríticas se están presentando, sí, ciertamente, no propios que fueron fagocitados, pero también están expresando constantemente proteínas propias. Ya quedamos que todas las células constantemente están expresando proteínas propias en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. ¿Para qué? Para que se vaya sensando y si alguna célula se empieza a volver loca, pues eliminada rápidamente. Imagínense que llegan ahí las células, ¿verdad? Que acaban de donar, salieron de la médula ósea y se van a la circulación y llegan a un ganglio. De repente se encuentra una célula dendrítica que no está presentando ninguna cosa extraña, está presentando antígenos propios, pero como estas células no son nuestras, desconocen esos antígenos como algo que no es propio. Luego se pueden ir a diferentes partes, generar síntomas dependiendo qué parte ataquen, ¿ok? Porque acuérdense que aquí pues van a atacar a nuestro propio tejido y no van a atacar a lo que se donó, porque lo que se donó son las células y las células son las que están atacando a nuestro propio tejido, por eso se llama enfermedad de injerto. Y puede dar síntomas, ¿verdad? Cuando es de grado 1, generalmente hay un rash popular de este tipo. Se elevan los niveles de bilirrubinas porque se empiezan a morir muchos eritrocitos. Puede haber diarrea, ¿verdad? Más de 500 mililitros al día. En el grado 2 también hay rash maculopapular, pero hay una elevación mayor de bilirrubinas, ya hay más diarrea. En el de tipo 3 ya prácticamente no queda ningún pedacito de piel normal, ya está todo rojo la persona. Hay una gran elevación de bilirrubinas y la diarrea es muy profusa. Y en el de tipo 4, pues ya se parece al de Steven Johnson, finalmente puede haber desinflamación ya de la piel. Porque muchos de estos linfocitos que se activan van y atacan curiosamente a la piel, como que ahí es donde les gusta más atacar. Entonces, pues la clave para evitar que se presente esta reacción de injerto contra huésped en un trasplante de médula ósea, cuando tú le tomas la médula ósea que se va a donar y colectas a las células, hagas una buena cosecha para matar a todas las células de memoria y nomás le dejes células madre que no tienen memoria inmunológica para que no vayan y se activen y ataquen a la persona. Entonces esa es la clave para evitar esta reacción en el trasplante de médula ósea de injerto contra huésped. Por eso la importancia de conseguir el match perfecto. Entre más se parezca el complejo mayor de histocompatibilidad mío al de la persona que me está donando es mejor, porque miren, te resalta
Vamos a suponer que yo no hice un match perfecto y alguien me donó células para mi trasplante de médula ósea. Resulta y resalta que como esas células no son el match perfecto, no van a reconocer los complejos mayores de histocompatibilidad que están presentando mis células dendríticas. Cuando mis células dendríticas les presenten un antígeno de un patógeno en complejo mayor de histocompatibilidad, como no encajan, pues no voy a tener inmunidad adquirida. Entonces me voy a enfermar y me voy a aliviar de la infección. En cambio, si el match es perfecto, el complejo mayor de histocompatibilidad, si encaja perfectamente, se activan esos linfocitos que me acaban de donar y entonces no me enfermo. De ahí la importancia de que se encuentre el match perfecto. El match perfecto no es tan fácil. El mejor experimento amoroso llega a Latinoamérica. 10 oportunidades para encontrar 10 parejas perfectas. Este juego tiene reglas. El corazón, no. Cuando todas las parejas hayan sido registradas, sabremos cuántas parejas ideales se han formado esta noche. ¿Ganan todos o no gana nadie? Are You the One? El match perfecto. Estreno martes 20 de septiembre a las 9. Y así es como escogen a los donadores en esos programas. Ese es nada más un ejemplo para que vean que no es tan fácil encontrar el match perfecto de ningún tipo, ni amoroso ni tampoco de donador. Yo les preguntara, ¿quién creen ustedes de su familia sería el match perfecto para ustedes? Seguramente algunos me dirían, no, pues mi mamá. Yo me llevo muy bien con mi mamá y la quiero mucho y somos muy afines. A mi papá casi no le hablo, creo que me gustaría que mi mamá me donara. O a otros dirían, no, pues yo con mi mamá me la llevo peleando. Yo creo que hago match perfecto mejor con mi papá. Creo que recibiría mejor una donación de él. Les digo, ¿y tus hermanos? No, ese cabrón no quiero ni verlo, no, yo quiero que salga de mi cuarto, me choca, siempre está agarrando mis cosas. Ah, mi hermanita, qué nefasta. Yo no sé por qué mis papás tuvieron una hermanita a estas edades, yo que quiero tener una hermana que entre a mi cuarto y me agarre todo. No, por favor. Bueno, guess what? Los que se parecen más a ustedes, por mucho, y aquí lo podemos ver en relación a los match del complejo mayor de histocompatibilidad, no es su papá, no es su mamá, son sus hermanos. Exactamente, sus hermanos son el match perfecto de ustedes, o lo más parecido a un match perfecto. No, pero no, yo no me llevo con él, aunque no te lleves con él, aunque lo odies, aunque sean diferentes. Match perfecto. Porque el papá, pues va a donar, evidentemente, una carga genética importante para ustedes, pero la mamá también. Entonces, pues tú te puedes medio parecer a tu papá, pero ya tienes una carga genética que viene de tu mamá y por lo tanto, pues no, nomás no va a haber mucha compatibilidad. O a lo mejor te pareces más a tu papá, pero no, porque también tienes de tu mamá. Entonces, pues no, tampoco hay. O quizá te pareces un poco a tu papá y no tanto a tu mamá, pero la verdad, los que se pueden parecer entre ustedes, la posibilidad de encontrar un match perfecto es entre hermanos, donde hay un mayor número de posibilidades de encontrar toda una línea que básicamente sea exactamente igual. Entonces, son los hermanos los que tienen más posibilidades de donarnos. Y de aquí otra vez viene, ¿pero te importa? No te importa, porque si te dona alguien que no tiene complejo mayor de histocompatibilidad, igual que tú, la posibilidad del rechazo es muy alta. Miren, aquí está, nomás para que se encuentre papá y mamá, y los sitios, ¿verdad?, de grupos de aminoácidos que componen a los complejos mayores de histocompatibilidad. Y cómo, básicamente, fíjate, aquí está tu brother y aquí estás tú, mira, parecidos. En cambio, es muy amplia. Aquí se dio un match idéntico entre hermanos, ¿eh? Que pueden ser, por cierto, súper diferentes, ¿eh? A lo mejor pues, a uno le gusta la música jazz y el rock and roll y el otro le va más al grupo La Brisa. No importa, pero a nivel de histocompatibilidad sí son muy semejantes. Entonces ahí es donde hay posibilidad, no rechazo de órgano. Evidentemente, entre más match tienen los complejos mayores de histocompatibilidad, pues van a tener un mayor número de tiempo de vida el trasplante. Más mismatches o
cosas que no concuerden haya, pues el tiempo de vida del trasplante va a ser menor. Y la importancia no es que sean del mismo grupo sanguíneo, lo que importa en el trasplante es el complejo mayor de histocompatibilidad. Por eso, por ejemplo, allá en Houston tenían la lista de pacientes y su complejo mayor de histocompatibilidad, la lectura de... Tenías a alguien, por ejemplo, en Houston, vamos a suponer una persona de 30 años, y estaba en la lista de trasplantes en el lugar número 15, ¿okay? Pero primero estaba un niño. ¿Por qué? Porque se clasifican, se hace una clasificación de acuerdo a la necesidad, es un triage. Le da prioridad a jóvenes que no tengan enfermedades concomitantes, que no usen drogas, que evidentemente pues están en edad de trabajar, y pues, a ese grupo es al que se le va a dar más prioridad y se pone arriba en la lista. ¿A quién se va poniendo abajo en la lista? Pues a los que ya andan pegándole al tostón, que tienen enfermedades concomitantes, que pues, no trabajan, pues es decir, oye, pues mejor no robes oxígeno y deja al joven vivir, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo que puede subir de repente el match? O sea, el dinero. Bueno, sí, el dinero. Ahorita vamos a ver por qué. Pero antes del dinero, de forma legal, ¿saben qué es lo que puede subir el match hacia arriba? La histocompatibilidad. Y allá tuvo un accidente alguien en motocicleta y resulta que pues, le toca a este joven de 19 años que está en el primer lugar de la lista, pero el match perfecto es el que está en el número 35, aunque sea un viejito de 60 años, se lo van a poner al viejito de 60 años, porque hace mejor match de histocompatibilidad. Toma, chango, tu banana. Así tan importante es el rechazo, o sea, el tratar de evitar el rechazo. Eso es lo que tiene prioridad más que otra cosa. Depende del trasplante del riñón, volvemos a lo mismo, depende de qué histocompatible seas con el donante. Si eres muy histocompatible, puede tener más de 15, 20, 30 años. Si no eres muy histocompatible, pues menos de 8 años. O en cuestión de horas se rechaza. Por eso es importante buscar al más histocompatible posible. Acuérdense que existen por ahí algunos complejos menores de histocompatibilidad. No son tan importantes, pero pueden en un momento determinado generar también rechazo. Y estos los podemos también ver porque a veces hay que son singénicos, realmente bien tolerados, pero cuando no son singénicos vamos a tener, ¿verdad? Siempre ese rechazo. A veces, en un momento determinado, a pesar de que se haya hecho un match. Los mecanismos de inmunosupresión pues son básicamente medicamentos que se le dan al paciente para evitar que se active el sistema inmunológico. Un ejemplo es la ciclosporina, que la ciclosporina actúa inhibiendo a la calcineurina, que a su vez es una enzima que produce interleucina 2. La interleucina 2 es proliferativa. Otro ejemplo sería la ciatropina o el micofenolato de mofetilo, que tiene un nombre bien elegante. Esos inhiben al factor de transcripción nuclear mTORC, que genera proliferación. Y así varios medicamentos. No tiene caso que nos metamos a verlos todos, porque no van a ser ustedes trasplantólogos, pero deben de saber que existen. Y cada vez más aparecen los tipos de los anticuerpos monoclonales, también bloqueadores de CD28, por ejemplo, para evitar la activación en trasplantes. Obviamente, si yo les preguntara qué peligro hay de utilizar inmunosupresores en un paciente trasplantado, son las infecciones. Entonces, a partir del uso de la ciclosporina, que es un potente inmunosupresor, vean que el tiempo de duración de los trasplantes cada vez es mayor. Entonces, con las técnicas del match perfecto, más el uso de algunos inmunosupresores, vemos que se está logrando pues mayor tiempo de sobrevida. Decíamos, entre el match previo sea mejor, es todavía más importante. En relación a lo del donante de órganos, pues está prohibido la venta, ¿no?, de los órganos. Pero allá en Estados Unidos, donde me tocó rotar en Baylor, en Houston, llegaban unos árabes que traían a su donador, ¿no? Y luego le preguntaban al donador si por qué le quería donar un riñón a esta persona. No, porque creo que Alá nos trajo aquí a la tierra para ayudar a los demás y la madre. ¿Cómo ayudar? Si él ha de verdad un lanón, pues si tiene mucho dinero por el petróleo y todo eso, ¿no? Entonces, pues, si tú consigues a alguien y le das un lanón y obviamente no hay forma de comprobarlo, pero él dice que te quiere donar porque él es muy bueno, pues ¿cómo? ¿Cómo puedes tú comprobar que realmente es una venta de órganos?
Entonces, en teoría, pues está prohibido eso, pero sí se da. Si se da, tú puedes llegar con alguien y decir, él me quiere donar libremente, sin que yo le haya dado ninguna lana. No crean que le deposité en el banco 500,000 pesos. No. Estoy ya comprando el carro donde viene manejando. No. Él, porque es bueno, me quiere donar. Ah, sí, ok. Y ya entonces en los estudios y ya tienes el donador. Pero obviamente lo ideal es que antes de que andes pagando dinero, veas si eres histocompatible con esa persona, porque si no hay histocompatibilidad, vas a presentar rechazo muy rápido y nada sirvió que te hayan hecho, que te hayas sometido a esa cirugía, porque al final de cuentas la cirugía lleva todo un proceso. Y este mercado de órganos negro, gente que se la llevan, la matan, le sacan los órganos. Miren, yo no dudo que pueda haberlo, pero ustedes mismos díganme, o sea, imagínate todos los series de estudios que hay de histocompatibilidad para saber si te va a servir o no, porque no es nomás de, ve, mata un güey, imprime un riñón, y si no te queda, o sea, ¿de qué sirvió que fueras y mataras a ese güey? O sea, tendrías que primero hacerle estudios de histocompatibilidad y luego ya ver si lo matas, ¿no? Para utilizar ese riñón. Entonces, es complicado. Tienen que estar de acuerdo el director del hospital, el mentista, el trasplantólogo, el anestesiólogo, que muchas gentes tendrían que estar de acuerdo para poder ocultar que se hace en un lugar trasplantes de órganos con órganos de cadáveres que se robaron. No es que no se pueda, ¿eh? O sea, no lo dudo porque el dinero puede comprar todo, pero no es tan sencillo hacer un trasplante. Es complicado, lleva algunas pruebas. Pero no lo dudo, yo no meto las manos al fuego por ninguna mafia, pero en definitiva no sería el negocio más sencillo de hacer, ¿ok? La idea es más bien que mientras estés vivo, pues tú digas que si te pasa algo, y quieres donar, ¿no? Porque realmente el problema de que no haya muchas cirugías de trasplante en México y en el mundo, pues es que no hay nadie que quiera donar órganos. Luego de repente, pues alguien ya se murió o tiene muerte cerebral, pero no, pues no quieren que le quiten nada porque pues en la otra vida, o sea, come on, en la otra vida no vas a utilizar ni tu riñón ni tu pulmón, asumiendo que hay otra vida. Entonces, no, o sea, lo mejor que puedes hacer, lo más humano que puedes hacer es ya donar todo. Pero para eso pues, necesitas ponerlo por escrito porque si no la familia siempre piensa que, ay, ¿cómo lo van a dejar sin el riñón, sin el hígado? Entonces, si tú ya lo pones por escrito, no, pues ya ni modo, que le quitaran todo, para que en el riñón, el hígado, el pulmón, el corazón, el intestino, el hígado. ¿Por qué? Porque entre más rápido se lo quiten es mejor para evitar, ya habíamos dicho, la isquemia. Todo lo van a poder encontrar en la página 359 a la 380 del. Si hay alguna pregunta, duda o comentario.